Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercados. Vamos a meternos en el entorno cripto para entender si hemos dejado o no atrás el suelo, ¿no? El suelo, por ejemplo, pues en Bitcoin, en Ether, en Solana, ¿no? Creo que es importante entender el momento actual porque es ciertamente complejo. Yo siempre vengo diciendo últimamente que nunca había visto tanta creación de valor en el ecosistema cripto y tanta divergencia con los precios, ¿no? En este caso, lo que veo es mucho valor, fijaros, como desde el punto de vista regulatorio, el punto de vista de las stablecoins, el punto de vista de la tokenización, todo está avanzando, todo está desarrollándose. La adopción por institucionales como desde los medios de pago, Visa, Mastercard, Stripe, se están metiendo de lleno, como Meta dice que va a sacar para la segunda parte de 2026 su propia stablecoin en Europa, consorcios bancarios como Kivalis, por ejemplo, que tienen dentro pues, a bancos como CaixaBank, como BBVA, como BNP Paribas. Al final están trabajando en esa parte de stablecoins. Es verdad que no sé si van a ir sobre redes públicas, pero desde luego lo que sí está pasando es que otras entidades, como por ejemplo BlackRock, como Fidelity, que sí que están pasando a otra de esas grandes áreas que es la tokenización, si utilizan redes públicas, como el caso de Ethereum, el caso de BlackRock y otras además, ¿no? Pero ¿dónde se concentra la liquidez? Eso es lo que hay que ver. Hoy, sin embargo, vamos a entender esa divergencia vía, pues esa pregunta, ¿no? Que todos nos hacéis, oye, esto ya ha tocado suelo, no, ¿qué tenemos que ver? Pues bueno, vamos a intentar un poco ver esa pata. Primero de todo, recordaros que nada de lo que yo diga aquí es una invitación a la inversión, una incitación de ningún tipo. Lo que tenéis que hacer es, como siempre, hacer vuestro propio análisis. Lo que sí que he hecho ha sido, pues obviamente utilizando ya inteligencia artificial, ya todas las presentaciones y todo lo que tengáis que hacer os potencia mucho más, aunque sea un punto de vista gráfico, pues he cogido, le he metido, pues en este caso a Notebook, pues lo que era esta charla y la verdad es que me da unos gráficos muy bonitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues justo esto, intentar entender, ¿no? Si estamos o no ya hemos dejado atrás lo peor en lo que es, por ejemplo, Bitcoin a nivel de precio y si ese precio va a llegar a ese valor, ¿no? Que os decía. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que entender es que la pregunta equivocada siempre es esta, ¿no? Hemos hecho suelo. Eso es realmente responder a eso es imposible, ¿no? De acertar. ¿Por qué? Porque es una respuesta binaria. Sí, no. Si yo digo que sí, seguro que al final se produce todo lo contrario. Y entonces no podemos ir así a ningún activo. Lo que tenemos que hacer es tener unos escenarios, ¿no? O sea, no podemos buscar certezas, buscamos probabilidades y es, por tanto, entender qué señales pueden confirmar un suelo y cuáles lo invalidan. Con lo cual, eso es lo que voy a intentar hacer, establecer un poco cuál es el contexto en el que estamos y a partir de ahí intentar, ¿no? Pues por lo menos poner una serie de probabilidades, ¿no? A que suceda una cosa u otra. Fijaros que ahora mismo lo que estamos viendo es cómo el consenso, ¿no? Estaba esperando pues una caída mayor. Es verdad que estábamos diciendo que los ciclos, famosos 4 ciclos de Bitcoin, pues podían haberse un poco roto, ¿no? Yo mismo era de los que decía que ya no contábamos con ese ciclo de 4 años donde al final se producían caídas tan fuertes y de momento, pues no estoy acertando, porque yo pensaba que no íbamos a tener estas caídas tan fuertes y hemos tenido ya un 50%. Es verdad que nada que ver con las de ciclos anteriores de momento, ¿no? Pero sí hay un dato importante y es que esos ciclos de momento, pues se están manteniendo, pero han cambiado los jugadores. Fijaros que ahora mismo retail está fuera. Lo que se ha producido en el anterior, el 2025, cuando superamos la zona de los 100.000, 120.000, fue que las viejas ballenas empezaron a vender y son las que al final deshicieron posiciones. ¿Qué sucedió? Que las nuevas ballenas, los ETFs, las empresas tesoreras como Strategy acumularon, con lo cual decíamos, oye, se está produciendo un trasvase, un cambio de jugadores, pero en principio el ciclo no debería, ¿no? Pues continuar. Sí que ha continuado, aunque, como os digo, muchos inversores esperaban pues una especie de última capitulación hacia la zona de los 45, 50.000 dólares. ¿Llegarán? Pues no lo sé. Es justo lo que intentamos hacer aquí, establecer una serie de probabilidades. Pero sí que quiero que tengáis, ¿no? Que cuando todo el mercado se posiciona, ¿no? Para una caída específica, esperando
pues al final que en este caso pues vuelvan a producirse los mismos movimientos que en el pasado, pues el mayor riesgo sistémico es que al final eso nunca llegue y que al final pues nos quedemos fuera de mercado. Entonces, esa es una de las principales ideas que os quería comentar. Segundo, es muy importante, ¿no?, el entorno macro. Bitcoin es un activo macro, es un activo ligado a la liquidez, es un activo ligado de momento a la adversión o no al riesgo. Y es verdad que este último mes incluso se está descorrelacionando del oro, ¿no? No sabemos si empieza a haber flujos que vienen de oro y vienen a Bitcoin, eso es muy pronto para decirlo, ¿no? Yo tampoco me atrevería, aunque hay algunos que sí que lo están diciendo. ¿Vale? Pero es un activo que al final depende, ¿no?, de toda esa parte de liquidez global. Y es verdad que hasta ahora lo que veíamos era como un choque externo, caída brusca y rebote rápido impulsado por liquidez. Pero ahora, ¿dónde estamos? Estamos en un momento de que llamo de bloqueo, en el sentido en que no tenemos muy claro, ¿no? Porque tenemos esos datos pues, macros vía la geopolítica, ¿no? Vía el incremento del precio de la energía, vía incremento de la inflación, que si es puntual no va a pasar nada, incluso esto puede ser ya cuando se resuelva el conflicto, pues un impulso mayor, ¿no? Pero si esto se prolonga, mayor inflación y lo que tenemos es, por tanto, una subida de tipos y eso no es bueno históricamente para los mercados de riesgo, ¿no? Sobre todo en esas condiciones. Con lo cual, el suelo no lo decide el gráfico, lo decide el contexto. Entonces, hasta que el factor macro no se resuelva, creo que es muy prematuro declarar, por tanto, un suelo definitivo, ¿no? Además, los suelos reales nacen de un cambio de régimen expansivo. Y ese cambio aún no ha ocurrido, ¿no? Es decir, que indicadores macro a largo plazo que están en zona de tensión. Fijaros como el VIX, por ejemplo, también está por encima de la zona de 23, 25, ¿vale? Estamos viendo como de repente el sentimiento que está en zonas muy negativas. Eso por sentimiento contrario sería muy bueno, ¿no? Para Bitcoin en este caso. Pero fijaros cómo tenemos una vela alcista en varios días y parece que otra vez vuelve cierta narrativa positiva y en cuanto eso vuelve a corregir, vuelve el miedo. Entonces son muchas falsas señales que tenéis que ir con mucho cuidado, ¿vale? Y estamos viendo esos rebotes violentos, tanto arriba como para abajo, que luego no tienen continuidad. Con lo cual eso es muy importante también de observar. Otra cosa que tenéis que también tener en cuenta, como os decía, ¿no?, es esa divergencia que está habiendo entre valor y los precios y cómo a su vez esos precios dependen de los flujos. Eso es obvio, yo siempre lo he contado y no es nada nuevo, pero aquí lo bueno es que en cripto podemos saber, podemos analizar esos flujos, primero, de dónde vienen, segundo, quiénes están detrás y todo eso al final nos puede dar un mayor entendimiento, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es que estamos en zona de control a nivel de precios en el caso de Bitcoin, 65-75. Vemos como en la primera parte del año, enero-febrero, dinero, por ejemplo, vía ETFs que tienen una correlación perfecta con lo que hace el precio de Bitcoin, pues estaban saliendo y que en marzo parece que están acumulando posiciones. Y eso ha hecho que se comporte mejor, ¿no? Por ejemplo, que el oro, que decíamos antes, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver cuál es esa fuerza, esos flujos, entradas masivas en ETFs, ¿vale? Y una demanda, si queréis, pues institucional que se active, pues eso va a darnos una señal muy importante. Con lo cual, estar atentos a esos flujos. ¿Cuál es, por tanto, si lo bajamos un poco a tierra, a unas probabilidades que podíamos establecer? ¿No? De qué puede suceder. Pues bueno, mi caso central es que sigamos en esa volatilidad dentro de ese rango 65-75 hasta que todo este entorno no se resuelva. Es decir, que aquí tendremos falsas rupturas, ya hemos tenido dos ataques por encima de los 74, 75 mil para luego volver abajo, ¿no? Eso está pues ahora mismo dando esa confusión direccional. Yo creo que por tanto es un mercado que ahora mismo es muy difícil y es donde estamos. Mi, de momento, planteamiento, si queréis, en ese más corto plazo, es mantenernos en ese rango. ¿Qué va a romper un lado u otro? Pues ahí es donde están el resto de probabilidades. Fijaros que le doy más probabilidades
a la parte bajista por esa dependencia con los mercados de riesgo, por esa inestabilidad que estamos viendo, por esa inflación que se está yendo, por cómo puede impactar eso en la economía y por lo tanto en el ciclo. También es verdad que si vamos a una recesión, entonces pues vamos a ver cómo se resuelve desde el punto de vista de la liquidez, ¿no? Eso será muy importante. Pero de momento, ¿no? Si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, si los precios de la energía siguen altos, si vemos esa presión sostenida, entonces creo que podemos irnos por debajo de esa zona de 65.000. ¿Dónde están los niveles clave por abajo? Pues bueno, los mínimos de los 60 y fijaros, el precio medio al que todos los inversores han comprado Bitcoin, el famoso Bitcoin Realized Price, de los 20 millones que ya hay emitidos, está en la zona de los 55.000 dólares. Esa puede ser una referencia interesante. Históricamente se producen en esos niveles, que se han dado dos o tres veces, ¿no? Las mejores zonas de compra. Simplemente como referencia, no que vaya a pasar. De hecho, era una de las partes de la narrativa, incluso por abajo, ¿no? Porque os decía que la narrativa te dice que esto se puede ir hasta 40, 45.000. Pero bueno, ese sería como un poco el mapeo de ese lado. Del lado positivo, ¿qué tiene que pasar para que esto rompa la zona de 75? Que no se confirmará para mí hasta que superemos los 80.000, que por cierto es el precio medio de compra al que todos los ETFs, ese 1,5 millones que ya hay, ¿no? De bitcoins en ETFs, han comprado. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues yo creo que tenemos que pasar a una zona, a un momento de estabilidad geopolítica, que el petróleo vuelva a esa zona de 70, 80, ¿no? Que la FED acompañe y que por tanto, pues veamos cómo esos precios sean capaces de recuperar momentum, que ese sentimiento que está en negativo se torne en positivo. Ese sería como mi escenario, ¿no? Con el que yo estoy trabajando. Entonces aquí tú dices, oye, pero ¿qué puedo hacer aquí? Pues tener las famosas trampas, que esto vaya suba o baje. ¿Qué hay que hacer? Tener una hoja de ruta, como siempre. ¿Cuál es la hoja de ruta que yo considero? Son básicamente tres, cuatro pasos, ¿no? Primero, no despleguéis capital de golpe, es decir, hay que ir construyendo el portfolio, la posición, ese 5, 3% que queráis tener en cripto, en Bitcoin, en lo que sea, ¿no? Pues construirlo de forma estructurada, el famoso dollar cost average. Aquí no decimos nada, pero la idea ¿cuál es? Nada, nada nuevo. Pues la idea es eso, ¿no? Pues no tener que acertar el suelo porque eso sabemos que es imposible, ¿no? Segundo, yo creo que es un tema importante, mantener posiciones en cash para asegurar capacidad de reacción, ¿no? Ante volatilidad extrema. Eso ya es siempre, los portfolios creo que siempre tienes que tener una parte de cash, que hay que tenerla pues produciendo, aunque sea poco, pero produciendo, obviamente, pero ahora mismo es importante tener esa liquidez táctica. Y tercero, saber muy bien cuál es el posicionamiento, ¿no? Si al final yo quiero estar en el ecosistema cripto, sé que el activo ancla es Bitcoin, sistema monetario, tiene unas propiedades que ya veremos si será o no ese oro digital, una apuesta de valor, y después lo que tenemos es la estructura, esas stablecoins, sobre qué red están yendo, esa tokenización, sobre qué red se está produciendo, ¿no? ¿Qué activos son los que emiten stablecoins y cotizan? ¿Qué activos son los que al final se benefician de un incremento de operativa en el ecosistema cripto? Eso es lo que tenéis que ver, o sea que podéis jugar tanto con lo que son criptoactivos como con empresas que ya cotizan, incluso mineras, ¿vale? Que son al final también otra forma de entrar en el ecosistema. Os hablo pues de un Circle si queréis apostar sobre stablecoins, de un Coinbase si estáis pensando en posicionaros en los jugadores intermedios, ¿no? O pues al final, digamos, una minera si pensáis pues que también aquí va a haber pues todavía capacidad de mejora. Al final se trata de que todo eso lo hagáis de forma muy paulativa, muy medida y por supuesto gestionando siempre el riesgo, ¿no? Yo eso que controlar volatilidad, saber muy bien los drawdowns hasta dónde pueden llegar, es decir, que al final tengáis siempre pues un poco esa idea, ¿no? Evitar el ruido, ¿vale? Y enfocar muy bien hacia esos activos donde está realmente el upside. Al final, pues quiero acabar simplemente pues diciéndoos esto, ¿no? Que estamos en un mercado donde se está creando muchísimo valor en cripto, donde los crecimientos sí que pueden ser exponenciales. Lo que pasa es que ahora mismo el contexto que aquí afecta y mucho, pues no está acompañando. Y hasta que esto no se resuelva, pues no sabremos, ¿no? Y aquí lo que os decía, ¿no? Justo este tipo de divergencias permiten oportunidades, ¿no? Porque muchas veces las grandes posiciones se construyen en estos momentos de miedo, donde los inversores ni siquiera están aquí, ¿no? Fijaros, al final, pues ese retail, ¿no? Que era el de otros ciclos, ahora mismo, pues está
diversificado en otros activos, ¿no? Con lo cual puede ser un buen momento, aunque también no olvidéis del otro lado que grandes errores también se producen en estos momentos de grandes divergencias. Como siempre, conocimiento, buen juicio. Creo que es muy interesante lo que está pasando en el ecosistema cripto. Os invito a que lo estéis analizando. La convergencia con la inteligencia artificial, los famosos agentes que pueden abrir esos wallets, que pueden utilizar esas stablecoins. Todo eso al final converge, desde luego, en un ecosistema que ahora sí se presenta, ¿no?, ante un momento de expansión increíble. Con lo cual, aunque solo sea desde ese punto de vista, ¿no?, pues entenderlo, estudiarlo, porque aquí podemos tener pues, muchas de esas oportunidades que no podemos perdernos. Sin más, muchas gracias. Nos vemos aquí en estos episodios, en este caso Flash de Mercados en eToro. Hasta la próxima.